Ramón Riera. José Ramón, muy buenos días. Muy buenos días, José Antonio. Bueno, hay una preocupación enorme alrededor del estado de las infraestructuras. Has trabajado alrededor de ello. ¿En qué situación se encuentra y cuánto dinero se debería poner, se debería haber empezado a poner? Vamos a ver, lo primero, pongamos en contexto qué es lo que está pasando desde que ha llegado Óscar Puente al Ministerio. Óscar Puente llegó al Ministerio de Transportes el 21 de noviembre del 2023, sí, con unos presupuestos generales aprobados en el 2022 y que su antecesora ejecutó en total 14.500 millones de los 14.800 que tenía de presupuesto. En el 2024 se renuevan los presupuestos y, por lo tanto, a Óscar Puente le vuelven a corresponder 14.800 millones. Ahora bien, por las razones que sea, por los motivos que sea, la intervención general de la Administración del Estado no dice por qué, pero resulta que en la contabilidad nacional en el 2024, Óscar Puente solo ejecutó 10.500 millones de euros, es decir, 4.000 millones de euros menos que su antecesora. Pero es que además, teniendo en cuenta que su antecesora, en el cargo, dedicó el 51% del total de su presupuesto a inversiones reales más transferencias de capital, las inversiones reales, ejecución directa del Ministerio, transferencias de capital, dinero transferido a los organismos autónomos que dependen del Ministerio para sus inversiones, es decir, Renfe, Adif y algún otro. Bueno, Óscar Puente en su primer año solo dedica de los 10.500 millones el 35%, es decir, de 4.000 millones menos, incluso dedica menos porcentaje todavía de lo que le dedicó su antecesora. Pero esto no queda ahí. O sea, en el año, este año pasado, el 2025, en los 11 primeros meses del año, porque todavía el mes 12 no está publicado por la IGAE, solo dedica en total de su gasto 7.000 millones. Es decir, pasamos de 14.500 millones de gasto en el 2023 a 7.000 millones en el 2025. Y encima, en total, solo ejecuta 2.800 millones de euros entre inversiones reales y transferencias de capital, siendo las transferencias de capital solo 500 millones de euros. Es decir, solo mandando a Adif y Renfe 500 millones de euros. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que ha reducido un 51%, teniendo el mismo presupuesto, solo ha ejecutado el 51% del total del gasto del presupuesto y además ha reducido las transferencias de capital a los organismos que dependen de él en un 88%. Esa es la auténtica barbaridad de lo que está pasando. Si a eso le añadimos que desde que llegó a este gobierno Pedro Sánchez, el total de inversión pública, real, directa, ejecutada por todos los ministerios de su gobierno, no ha superado los 40.000 millones de euros cuando nos hemos gastado 4.200.000 millones en el mismo periodo de tiempo. Este es el problema que tiene nuestro país. Por eso tenemos las infraestructuras ferroviarias completamente descuajeringadas, las carreteras llenas de bache, empezamos a tener problemas en los aeropuertos y esto es una auténtica locura habiendo crecido el gasto público de 500.000 millones de euros a 725.000 el año pasado y casi aproximadamente que llegaremos a los 785.000, 790.000 a finales de este año, ¿cómo es posible? Es decir, que a estas alturas el Ministerio de Transporte, el Ministerio Inversor, solo haya gastado en total 7.000 millones de euros en el 2024 y haberle dedicado escasamente 2.800 millones a todo el tipo de inversión en infraestructuras. Ahí está el problema, José Antonio, es que no tenemos otro problema, que es el gasto público no está siendo eficiente, el gasto público no va a donde tiene que ir, el gasto público se dedica para muchas cosas que no son precisamente el mantenimiento de nuestras infraestructuras ferroviarias, viarias, portuarias y aeroportuarias. ¿De cuánto, con todo lo que nos has contado, tiene que ser el cambio? ¿A cuántos años vista? Porque hacer una transformación ahora, con todo el déficit que llevamos,
¿cuándo podríamos terminar de adaptar todas las infraestructuras y cuánto dinero, por no haberlo invertido antes, tocaría ahora empezar a invertir? Vamos a ver, hay muchos informes de diferentes entornos, de diferentes áreas. A mí hay uno que me gusta mucho, que es de la Asociación Empresarial de los Constructores y SEOPAN, vamos, en definitiva. SEOPAN estima que en estos momentos nos faltan por dedicarle en los próximos años 150.000 millones para actualizar nuestros sistemas, nuestras infraestructuras. ¿Esto qué significa? Obviamente no se puede hacer en un año, obviamente esto necesita tiempo, entre otras cosas, porque bueno, pues, el déficit estructural que tiene nuestro país sigue siendo brutal. Este año hemos necesitado endeudarnos en 78.000 millones de euros para pagar los gastos del Estado. Esto quiere decir, a pesar de recaudación, nunca hemos recaudado absolutamente tanto. Los impuestos recaudados por la agencia tributaria han crecido un 6,9, los impuestos de las cotizaciones sociales han crecido un 5,8, los otros impuestos en total han crecido pues más o menos exactamente alrededor del 6,5%, es decir, con una recaudación nunca antes conseguida, nos hemos ido a un déficit que ha necesitado casi 80.000 millones de deuda. ¿Esto qué quiere decir? Que es que tenemos que cambiar el gasto público, es que no nos queda otro remedio, es que tenemos que dejar de hacer tantas subvenciones como hacemos, es decir, en el 2024 es que le dedicamos en subvenciones de todos los conceptos, de todo, algunas necesarias y otras no, pero dedicamos 42.000 millones de euros a subvenciones. Habrá que reducir las subvenciones y sobre todo las subvenciones sin sentido, que no tienen ninguna razón de ser, mandarle 2 millones de euros a los pescadores de Perú o 60 millones a los de Mauritania, no tiene absolutamente ningún sentido, con lo cual habrá que pensar cómo reducimos ese nivel de subvenciones y cómo hacemos más eficiente el gasto público para dedicarle, no mínimo, no menos, si queremos de verdad arreglar el problema que tenemos, no menos de 30.000 millones de euros al año para en 5 años conseguir esos 150.000 millones de los que habla SEOPAN. Es que no nos queda otro remedio. Claro, cuando hablamos de 10.000 millones como máximo al año, es que estamos muy lejos de poder conseguir un ratio de eficiencia que nos permita no solo invertir en infraestructuras, también invertir en todo nuestro sistema eléctrico, que tenemos un colapso eléctrico brutal, es decir, que hay ya 13 provincias que no pueden conectar absolutamente nada nuevo a su sistema. Entonces, claro, es que el dinero hay que dedicarlo a temas que sean necesarios para posibilitar el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Lo que no podemos tener es un tren de alta velocidad que ya no es de alta velocidad, que hay 750 tramos que tienen que ir por debajo de 150 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque la misma ADIF lo reconoce, nuestras vías no son seguras. Y el gran problema de que al ser nuestras vías no son seguras es lo que ha pasado con los 45 muertos que hemos tenido el otro día con el AVE. Porque no invertimos lo que tenemos que invertir. Así que o nos mentalizamos que metemos 30.000 millones para todo el país o tenemos un problema. Muchísimas gracias por todo ese análisis, José Ramón Riera. Buen día y buen negocio, y a ver si también eso empieza a funcionar con todos los datos que estás poniendo encima de la mesa, ¿no?, en el debate público, que son imprescindibles, ¿no?, para el ciudadano y que se necesitan. Es que es por nuestra seguridad, es que es estrictamente necesario. Total y absolutamente. Es decir, como no invirtamos, es que va a dar pánico subirse a un tren. Es que va a dar pánico subirse a un tren. Bueno, o a un tren que tendremos que aceptar que tiene que ir a menos de 100 kilómetros por hora, pero entonces ya no será alta velocidad. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, José Ramón Riera. Buen día y buen negocio.